Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a este domingo. Se me borró aquí mi fecha, domingo 12 de enero 2025. Gracias a Dios por la oportunidad y gracias a Dios que podemos estar aquí. Y bueno, vamos a empezar. Quiero empezar con una pregunta. No sé si alguna vez ha considerado el adoptar. Usted como persona adulta, hombre o mujer, no sé si ha pensado en adoptar, si es un joven, pensar qué pasaría si adoptara a mis papás a alguien que quizá pudiera ser diferente en color, obviamente diferente en carácter, ¿verdad? Que dependiendo de la edad, si es pequeño, bueno, bebé, o más grandecito, un niño, alguien, un adolescente, alguien que todavía esté en edad de poder ser adoptado, no sé si le había pensado, ¿no? No es algo fácil, no es algo fácil ni como padre, madre, bueno, me refiero a persona adulta, o siendo parte de una familia que ya trae una rutina, que ya trae una formación, una proyección. No es fácil, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos habla de que Dios como Padre, Él es un Padre amoroso. Y que a pesar de que de lo natural, incluso si nosotros pensáramos de nosotros mismos, alguien me adoptaría, bueno, los que somos adultos obviamente ya no, pero me refiero al carácter. Si alguien estaría dispuesto a adoptarnos, quizá la respuesta sería no, ¿qué necesidad tengo de estar batallando? Y sin embargo, cuando lo vemos a la luz de la palabra, Romanos 8:15 es nuestra cita de este día, dice la Escritura, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y entonces vea cómo el apóstol Pablo, aquí en la carta a los Romanos, contrapone el sentir y la realidad de ser un esclavo y que lo eleva a un nivel espiritual y un espíritu de esclavitud, no lo contrapone a la libertad, que sería lo lógico en nuestra mente, ¿no? Pues lo contrario de ser esclavo, ser libre. Sino que nos dice que lo que Dios hace es que para librarnos de la esclavitud y del temor, Dios nos manda, Dios envía a nosotros, lo vamos a ver más adelante y aquí lo vemos claramente, dice un espíritu de adopción. Es decir, que no es solamente tener la fe de que Dios nos toma como sus hijos y nosotros lo recibimos como padre y nos comportamos como tal, sino de que la Escritura nos enseña que viene a ser un espíritu operando dentro de nosotros para poder manifestar esa condición, esa nueva vida de hijos de Dios. Amén. Y hemos explicado lo que es el término Abba, Padre. Abba es en arameo, en hebreo. Y Padre, usted lo lee aquí Padre en español, si agarra una Biblia en inglés de Father, si agarra una Biblia quizá en chino diría Apa y así, ¿no? Entonces Abba y de acuerdo a su idioma, lo cual... Y lo hemos dicho también, una fe de ratas, en algún momento así lo aprendimos y así lo enseñamos, que era un equivalente a decir papito, pero con cariño. Pero lo que en realidad está diciendo este texto en esta palabra, Abba, Padre, es que nos acercamos a Dios con una relación de amor y respeto. Amor por la cercanía de un idioma nativo y respeto porque dice la Escritura en Malaquías, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Amén. Entonces, amor y respeto para dejarlo así. Pero nuestro tema esta mañana es la esclavitud y la adopción. Entonces vamos a lo largo de este tema, lo vamos a ver así en dos columnas, digamos, izquierda derecha, para hablar de cómo es el espíritu de esclavitud del lado de mi lado derecho, quizá usted como está viéndose el izquierdo, bueno, pero de este lado, esclavitud, de este lado, adopción. Y entonces vemos que en el griego, la palabra griega es douleia para esclavitud, que es una palabra compuesta de la palabra deo, con acento en la O, deo, y deuleo, que no es otra cosa sino atar, encadenar, ligar, sujeción, y me dice ahí que el griego lo establece como una sujeción voluntaria o involuntaria, ¿no? Cuando viene un pueblo conquistador y entonces es involuntaria la sujeción. Cuando como hijos nos mandan a limpiar la habitación, lavar los trastes, sacar la basura, iba a decir muele y muele, ¿verdad? Estamos ahí insistiendo en tener un perro, una mascota, y de repente mamá o papá ya saben, es que ya sé que el que va a terminar limpiando soy yo. Y entonces
a lo que voy es de que a veces cuando me dicen, bueno, si no limpias lo del perro no sales, ¿no? No vas con tus amigos. Entonces es una sujeción involuntaria, ¿no? O sea, me voy a sujetar, pero en realidad no quiero hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, voluntaria o involuntaria. Por el lado, al respecto también, no sé si usted lleva tiempo en el Evangelio, llegó a escuchar que se hace una diferencia de la esclavitud y la palabra doulos, que nos lo pintaban muy bonito de decir, esclavo por amor. Pero en realidad en el griego es simplemente esclavo, siervo y todas las connotaciones que tenga, ese sentido. Quizá venía de la palabra, más bien en el hebreo, allá en Deuteronomio 15, 12 a 18 para los que apuntan. Ahí va a ver que en parte de la ley de Moisés decía que cuando un hermano hebreo se vendía a otro como esclavo, había la ley del jubileo, dice, te va a servir 6 años, al séptimo lo vas a dejar ir y no lo vas a dejar ir de balde, le vas a dar una dotación, pero si aquel dice, me ha ido bien contigo y ama tu casa, entonces dice, vas a ir a la puerta, le vas ahora a dar la oreja con una lesna, que sea el testimonio, la sangre va a quedar ahí, tanto de él como de su esposa, si tiene familia, y va a ser tu esclavo para siempre, tu doulos para siempre. No puse aquí la palabra que usa en Ebed, en el hebreo es Ebed. Va a ser tu siervo, tu esclavo para siempre. Y como ahí Deuteronomio 15:12 habla del amor, ama tu casa, quizá por eso los maestros del Nuevo Testamento decían esclavo por amor, pero en el griego no existe tal cosa, solamente en el hebreo y en esa cita que le digo. Entonces es una atadura, ya sea voluntaria o involuntaria, una sujeción. Y por su lado, la palabra adopción, dice, nos envió el espíritu de adopción, es una palabra compuesta, la huiotesia, usted sabe que Jesús en griego es el huios, y está la palabra tecnón también, hay 2 tipos de hijos y cada uno con sus características. Entonces vea a qué nivel nos adoptan. Nos adoptan para colocarnos al mismo nivel de un hijo huios. Los que son estudiosos saben a lo que me refiero, no vamos a entrar ahorita en detalle, salud. Y entonces me dice algo interesante porque ve que no solamente es el significado literal, sino que también tenemos que ver la figura. Y me dice que figuradamente, dice, es colocar como hijo en sentido horizontal. ¿A qué se refiere? Que Dios nos reconoce como hijos en un nivel vertical. Para mí, dice Isaías, es poco que seas mi siervo. Te he llamado hijo. O sea, Dios no tiene problema en reconocernos como sus hijos. El problema realmente es aquí abajo entre nosotros, ¿no? Cuando la gente nos ve, familia, vecinos, conocidos, y eso que es hijo de Dios. O meditaba yo en la semana y digo, bueno, yo sé que yo hay gente que yo maltraté y quizá me vea haciendo videos y me considero hipócrita y tendría razón en decirlo así. Porque no hubo una diferencia, no hubo un trato cariñoso, amoroso, cristiano, y por lo cual me arrepiento y me disculpo igual públicamente. Pero en el sentido de adoptarnos es que a pesar de esas actitudes y a pesar de esos errores, el término o la idea de adopción es que Dios nos reconoce como hijos en un nivel horizontal, ¿no? Nos pone en un nivel horizontal donde nos reconoce delante de la gente que pudiera desacreditarnos y decir tú no eres hijo, o cómo es que siendo hijo haces tales cosas. Por ahí le puse el equivalente hebreo que sería la palabra lakaj y hayá, que significa adoptar, es existir, ser o llegar a ser y dar un lugar, no tener un lugar dentro de lo vamos a ver en el desarrollo del tema. Para los que apuntan, vamos a ver 5 conceptos, ¿no? 5 conceptos de cada uno. Entonces, le voy a pedir que si va a apuntar o un screenshot o una captura de pantalla, lo pueda hacer en este momento para que sobre eso haga sus notas. Entonces, estamos poniendo, como le digo, de aquel lado, de mi lado derecho, quizá usted que está viendo el lado izquierdo. Entonces, la esclavitud es un sometimiento, genera temor, implica una justificación, ahorita vamos a ver a detalle. La esclavitud nos va a etiquetar, como decimos en un lenguaje coloquial, cotidiano, nos va a etiquetar, nos va a subyugar. Por su parte, el espíritu de adopción, vamos a ver que nos da un derecho. El espíritu de adopción nos da un perfecto amor y la Biblia lo marca así, por eso no le puse solamente amor, sino que me dice perfecto amor. Nos da una oportunidad o muchas oportunidades. Nos va a asignar no una etiqueta, sino un nombre nuevo. Y en vez de subyugarnos, nos va a dar alegría. Entonces no es solamente la operación, sino que es una operación y la contraoperación, ¿no? Mientras que la esclavitud nos somete, la adopción nos da un derecho. La esclavitud genera temor, la adopción se mueve en el amor. La esclavitud nos va a llevar a una autojustificación, la adopción nos lleva a identificar oportunidades. La esclavitud nos etiqueta, la adopción nos da un nombre nuevo. La esclavitud nos subyuga, la adopción nos da alegría. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar a explicar cada punto.
vamos a ver la operación de cada uno, ¿verdad? La operación de cada uno. Entonces, ya con citas. Aquí sería cuando yo le puse sometimiento y derecho es porque cómo opera cada uno, ¿verdad? ¿Cómo opera cada uno? ¿Cómo opera el espíritu de esclavitud? Dice segunda de Pedro 2:19, le he enseñado cuando tiene la letra B la segunda idea del verso, es decir, que le antecede otra frase, pero quiero enfocarlo en lo que dice el apóstol Pedro y dice, el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces me está diciendo que el espíritu de esclavitud opera porque en algún momento no resistimos. En algún momento no resistimos, o como usted sabe, ese deporte de la lucha libre o lucha grecorromana, pudiéramos identificarlo, ¿verdad? En las escuelas o como deporte, y entonces ponen a competir, hombre o mujer hombre últimamente. El punto es de que le hacen alguna llave y a veces uno se da por vencido, ¿verdad? Si sabes que ya no me rindo, o uno hace hasta lo imposible y quizá queda un doble puntaje, ¿no? Un doble KO, no sé. El punto es que aquí la Biblia nos dice que en esa lucha que presentamos día con día, cuando llegamos a ser vencidos, en el principio espiritual dice, vamos a ser esclavos de aquello que nos venció. Si entonces en el día a día, en lo cotidiano, en lo práctico, podemos ser vencidos de algún vicio, desde la mañana que nos despertamos, ¿no? No me quiero levantar, no me quiero bañar, no quiero comer o quiero comer sin parar, ¿verdad? Pueden ser los dos extremos de la vida diaria. Y entonces dice ahí, el que es vencido por alguno termina siendo hecho esclavo del que lo venció, ¿no? Y ya usted ahí le pone el ejemplo, algún vicio, alguna mala práctica, mala actitud, etcétera, termina uno siendo esclavo. Por el lado de la adopción, dice la Escritura en Juan capítulo 1:12, dice el escritor, hablando de Jesús, dice, a todos los que le recibieron, les dio el derecho. Otras versiones dicen la potestad, ¿no? Un poder. Pero se entiende más, estas las Américas, un derecho. El derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces no nada más decir, todos somos hijos de Dios. Cualquiera puede decir yo soy hijo de Dios, pero no creer. Cualquiera puede decir soy hijo de Dios, pero no vivir de acuerdo a esa relación de adopción, ¿me explico? Entonces por eso la Escritura dice, es un derecho, pero dice los que creen, la Biblia los nombra como aquellos que tienen el derecho de llegar a ser hijos. No nada más de nombre, no nada más porque lo declaras y ya pasa, como se enseña últimamente, decláralo y así es, que bueno fuera. No, hay una vía, hay un camino para poder hacerlo, ¿sí? Pero entonces vea que el derecho, quiero que lo tenga claro cada vez que hablamos de un derecho, tanto en la Biblia como en lo secular o en lo cotidiano, un derecho uno decide ejercerlo, o un derecho uno tiene esa libertad de renunciar a ese derecho, ¿no? ¿Por qué no demandaste? Bueno, es que renuncié a ese derecho, ¿no? Cuando lo llegan a detener aquí en Estados Unidos, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a que se le asigne un abogado, tiene derecho a no responder si no quiere, ¿no? ¿Usted lo ejerce o usted renuncia a ese derecho? Es un derecho, es igual para con la relación con Dios. Dios nos da la libertad y uno tiene el derecho de aceptarlo o uno tiene el derecho de rechazarlo con su respectiva consecuencia a cada decisión que tomemos, ¿sí? Sometimiento derecho. Vamos a ver un segundo punto donde vemos cómo opera la esclavitud y cómo opera el amor. La misma cita de la que estamos partiendo, Romanos 8:15, dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Yo me di a la tarea de buscar en la Biblia si existe un espíritu de temor como tal, porque es algo que todos enfrentamos, los temores. Y hoy día igual usted abre las noticias de internet y ve mucha gente, tengo miedo. Tengo miedo de lo que está pasando en los incendios, tengo miedo de la política, tengo miedo de que me echen, tengo miedo de perderlo todo, tengo miedo. Y entonces uno tiene que comenzar a investigar en la Escritura y dice, bueno, no existe un espíritu de temor como tal, a diferencia de que sí maneja el espíritu de temor de Dios. Qué sabio es Dios, ¿no? Dice que hay un espíritu de temor de Dios para ayudarnos a evitarnos, para no hacer muchas cosas. Sin embargo, el temor es algo con lo que nos enfrentamos cada día y no es el tema, pero meditando un poquito en el temor, usted va a ver que la primera vez que se menciona miedo en la Biblia, no sé si recuerde cuál es la primera vez que se menciona miedo en la Biblia, y es cuando Adán es descubierto. Porque entonces dice, ¿dónde estás, Adán? Le dice Dios, después de que come el fruto prohibido, y entonces le dice, es que tuve miedo y me escondí. Y meditando en ese tuve miedo, entonces dice la Biblia que después Dios los vistió, ¿verdad?
Pero le dice, yo estaba desnudo y me escondí. Permítame pensar en voz alta, y lo similar, lo práctico en nuestro día a día es que me descubriste. Y cuando somos descubiertos en cualquier situación de la vida que nos enfrentemos, viene ese miedo, ¿no? Le robaste dinero a la empresa y eres descubierto, tienes miedo. Estuviste coqueteando con alguien en el teléfono, hombre, mujer, y te descubre tu pareja, tu cónyuge, viene el miedo, ¿no? Cuando de repente has dado rienda suelta a tu pasión y de repente ya viene algún padecimiento físico y vas con el médico y te da un pronóstico negativo, un diagnóstico negativo de, mira, estos síntomas corresponden a esto y ya contagié a mi pareja, ¿va? Viene el miedo. Entonces, cuando uno es descubierto, viene el miedo. Entonces dice aquí, por eso me dice, volviendo al texto, dice, para estar otra vez en temor. O sea, entonces, ¿cuándo estuve en temor? Y lo podemos estudiar después con calma, cómo opera el temor. Pero qué interesante es, ¿no? Que entonces dice que la esclavitud entonces nos pone en temor, y de ahí viene, igual usted puede ver que es la manera como la gente que se dedica a la trata o que termina abusando de alguien de menor rango o un menor, usan el miedo, ¿va? Y si dices algo, le digo a tus papás, o le voy a hacer daño a tus papás, etcétera. Y si uno no habla con sus hijos, él dice, ¿sabes qué? Quien te diga eso, no le hagas caso, desestima el comentario. Es por eso que hay mucho abuso. Pero entonces vea cómo el temor es una herramienta para poder esclavizar a alguien, para poder esclavizar al prójimo, al semejante, para manipular, para chantajear, ¿no? Sería una palabra. Pero por su contraparte, porque así lo dice la Biblia, dice, no recibiste el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. La Biblia me enseña que la adopción da un espíritu de amor, porque estamos hablando por la línea del temor, ¿verdad? Dice que mientras que la esclavitud me va a llenar de temor, Primera de Juan 4:18 también lo entendió este aspecto del temor, porque él, muy diferente al apóstol Pablo, él dice, en el amor no hay temor. Y dice más adelante, porque el temor lleva en sí castigo, ¿verdad? Pero dice aquí, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿qué pasa en la misma situación que yo le decía que uno es descubierto? Bueno, si realmente me ama mi pareja, yo sé que va a ser duro el reconocer, el tener que enfrentar, ¿sabes qué, amor? Sí, estuvo coqueteando, sí no me puse el anillo, sí, ya sabe la excusa, que siempre dicen, no, es que no sé, no era yo, no sé qué me pasó, me faltaba un sneaker. No sé qué puede decir uno en esos momentos, pero si realmente hay amor, va, por un lado, a haber perdón, ¿verdad? Y si realmente hay amor, por la otra parte, también no va a haber una reincidencia, porque ha pasado que, ok, por duro que sea, o que ya reconociste, te perdono, pero ¿qué pasa cuando otra vez y otra, así como, bueno, pues una vez decía un amigo es gracia, ¿va? 2 es desgracia, y 3 ya te estás pasando de listo, ¿no? Claro. Y así es que entre nosotros, y así es para con Dios también. Pero me dice el apóstol Juan en el temor, me dice el perfecto amor, echa fuera el temor. Entonces, vea que son las dos direcciones, ¿verdad? Bueno, si yo realmente amo a Dios, pues yo me voy a abstener, ¿no? Yo sé que hay unos que batallan con unas cosas, otros batallamos con otras y así, pero al final, por ese amor a Dios, uno es que termina sobreponiéndose a sus temores, sobreponiéndose me refiero a enfrentar la verdad, a tener miedo a la verdad, tener miedo a la justicia. Ni modo, me va a tocar reconocer, me va a tocar enfrentar. Y a veces también le digo que viene un espíritu de temor de Dios, y entonces uno dice, bueno, para que después tenga que corregir, explicar, vivir con la culpa, pues es que mejor ni siquiera, como decía Miyagi a Daniel Zamba, la mejor manera de ganar una batalla es no llegar ahí. Punto. Sencillo, ¿ah? ¿Cuál es la mejor manera de ser una persona victoriosa? No llegar ahí. No se diga cuando uno está consciente de sus debilidades, y que yo no puedo manejar esto decían las mamás de antes, ¿eh? ¿Para qué le buscas ruido al chicharrón? O 3 pies al gato, dicen en otros lados, ¿verdad? Pero el punto es que entonces aquí vea cómo me dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, ¿cómo lo aplico en relación a mi vida y a la esclavitud? Porque es la relación esclavitud-adopción. Romanos 5:8 me dice cómo opera el amor de Dios. Y me dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque entonces venimos a la realidad de que mucha gente dice, ¿cómo me hablas de que Dios me ama si no me acepta como soy? Cual sea el problema que está enfrentando, o cuando choca con la sociedad o el sistema de Dios, ¿verdad? No cambia el amor de Dios. Porque me dice, el amor de Dios se muestra en que, siendo un pecadores, siendo como seamos nosotros, Cristo ya murió por nosotros. Pero entonces vea la foto completa, el panorama completo, que entonces Dios ve
A ti te va a llegar con un vicio, mujeriego, hombreriega, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y entonces dice, bueno, o sea, Cristo ya murió, pero ahora que tú quieras seguir igual, entonces Dios ve las dos cosas. Tú estás viendo que no te aceptan, que Dios no te deja hacer, pues es que Dios no me deja hacer o no me ama como soy. Pero es que Él está viendo el panorama completo y dice, oye, pero es que la sentencia no cambió desde el principio, la paga del pecado va a ser muerte. Y desafortunadamente tus obras, tu vida no es tan valiosa como para poder pagar esa sentencia, ¿no? Esa demanda valga la redundancia, que demanda la justicia de Dios. Es por eso que viene Cristo con una sangre limpia, perfecta, sin pecado, y entonces se eleva y dice, ok, esta sangre sí cubre el pecado. Pero entonces Dios ve el panorama completo y dice, oye, ¿cómo estás rechazando el sacrificio de mi hijo? Y que digas que no te amo, cuando yo lo di, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Entonces cuando usted y yo menospreciamos ese sacrificio o que no estamos dispuestos a cambiar, no hay un arrepentimiento, entonces no es que Dios no nos ame, es que Dios ya nos amó y nos mostró su amor. Y nosotros entonces estamos mostrando ese menosprecio, ese rechazo, y obviamente entonces en vez de generar aceptación de parte de Dios, pues en automático estamos generando rechazo de, oye, no. Y lo mismo sería con nosotros, ¿no? Si usted diera un hijo a favor de alguien que no lo merece y que todavía se tomara la osadía de menospreciarlo, rechazarlo, dirías, es que pues no tienes mi respeto, ¿no? Es exactamente igual con Dios. Entonces lo digo para que digas que cómo me dices que Dios me ama, sí nos ama. Amén. Vamos a avanzar. Entonces, me dice aquí también, le puse yo el punto de justificación u oportunidad. Porque mire dos cosas, Tito 3:3, primeramente Tito 3:3, dice el apóstol Pablo, dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, o sea, gente que no siente, gente que le vale lo que siente el otro, a veces es un insensato, alguien que no tiene sensibilidad por el otro, o a veces ni por sí mismo, insensatos, rebeldes, extraviados, aquí está la palabra y por eso se lo puse aquí, esclavos de concupiscencias, ahorita le explico qué es concupiscencia, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa palabra concupiscencia es la palabra 1939 del Strong, para los que apuntan, y significa codicia, deseo por lo prohibido. Codicia por lo prohibido o deseo por lo prohibido. Entonces, yo alguna vez escuché que concupiscencia es nuestra tendencia a pecar, pero específicamente la Biblia me dice que esclavo de la concupiscencia es desear justamente eso que está prohibido, ¿no? Y entonces es por eso que usted ve que, oye, pues es que soy casada, no importa, no soy celoso. Deseo de lo prohibido. Oye, pero es que esto no está bien. Deseo, y ya entonces si usted, en vez de llenarse de cosas de Dios, se está llenando de las cosas del mundo, pues obviamente que su mente va a estar decir, qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con otros y amándonos, ¿verdad? Se lo digo así, pero es bien drástico porque es una canción que si usted está la escucha por todo en el mercado, en el micro, y es lo que, si usted no le rechaza, ¿verdad? Que oye, eso dice el mundo, pero eso no es de Dios. Eso es concupiscencia, ¿verdad? Y entonces vea cómo aquí, no sé si pueda ver conmigo que entonces dice aquí, esto éramos esclavos de concupiscencia, y entonces éramos insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de deleites diversos, vivíamos en malicia, porque a veces en las relaciones interpersonales no es que se ame a una mujer, ¿verdad? Pues es chicle y pega, ¿no? Y cuántos testimonios no puede ver entre sus conocidos, su círculo o más fuera, de que pues es que me insistió. No porque hubiera un amor, sino que lo que estaba operando era la malicia. Pero no nos damos cuenta de eso. Y entonces uno puede decir, bueno, es que yo por eso caí. Es que yo no lo tuve. Es que yo tuve una infancia, no está para saberlo ni yo para contarlo, pero tuve una infancia muy difícil. Es que siempre me han maltratado, han abusado de mí. Ok, eso lo explica, pero tú si tú vives con un espíritu de esclavitud, eso te va a llevar a una autojustificación. Como decía la canción, yo soy así nací y así me moriré. Eso dice el mundo. Pero Dios te da un cambio. O sea, sí te entiende que por tus circunstancias puedes ser duro, no seas un padre, una madre cariñosa, que seas mal hablado, o sea, se entiende, o sea, se explica, ¿verdad? Pero no lo tomes como una autojustificación porque entonces eso te hace esclavo, ¿no? Y ya saben, yo soy así, yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? Y si quieren, y si no, y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Eso dice el mundo. Pero vea por el espíritu de adopción, vea cómo es la Biblia. Nos narra una historia ahí en el libro de Esther, capítulo 2, verso 7, nos habla de la reina Esther que se llamaba Hadasa. Y dice ahí, había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. Entonces, hija de su tío,
su prima, ¿no? Porque a veces decimos, oh, era su tío Mardoqueo. No, era su prima, ¿verdad? Dice, hija de su tío, o sea, su prima, ¿no? Porque era huérfana, ahí está, huérfana. Y la joven era hermosa figura de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, ahí creo que te hablo. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo, ahí está la palabra, la adoptó como hija suya. ¿Por qué me menciona la historia de Esther 2:7? Porque ahí dice, en el Antiguo Testamento, que un hombre llamado Mardoqueo dice, la adoptó. ¿A quién adoptó? Dice ahí que era una huérfana, que la crió como su hija y que la adoptó, ¿va? Entonces quiero que vea conmigo esas cosas porque esto le va a hacer de bendiciones. Perdone que sean letras chiquitas, pero si no ponga atención, yo se lo leo, ¿no? Vamos a analizar la palabra huérfano, la palabra criar y la palabra adoptar. De lo que leímos en Esther 2:7, ¿va? Huérfano, criar y adoptar. Esa palabra huérfano en el hebreo es la palabra ayin, que significa obviamente no carecer de padre o madre literalmente, pero me dice es ser nada, no existir, no tener entidad o identidad. El hebreo a mí me gusta tanto, es tan hermoso que me dice que poéticamente, figuradamente dice es tener un vacío sin respuesta. Entonces vea que aunque en lo literal huérfano es no tener padre o madre o los dos, figuradamente me dice cuando uno tiene un vacío que no tiene respuestas. Y entonces vea que le quiero comentar antes de ahondar un poquito en el tema, o sea, porque puede ser, bueno, yo gracias a Dios tengo a mi papá y mi mamá, qué bueno. Pero le quiero citar algo que dice el Salmo 27:10, se lo puse ahí. El salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y entonces vea que esa palabra dejar que usa aquí el Salmo 27:10 es la palabra asap, que me dice, alguien puede ser huérfano en la tierra porque le falta padre o madre literalmente. Pero muchos venimos a ser huérfanos en esta tierra porque entonces nuestro padre o nuestra madre renunciaron a nosotros, permitieron, quizá porque no había otro hombre que se fuera a enamorar de esta mujer gordita y demás, y permitieron que dañaran a sus hijos, y viceversa también es que ¿quién no me iba a aceptar? Y entonces cuando uno, no lo estoy juzgando, simplemente estoy señalando hechos que han pasado en muchas vidas, pero entonces dice aquí permitir, abandonar, desamparar, desechar, faltar, quitar, rehusar. Sí tengo. ¿Cuántas personas no tienen algún padre o madre con la economía suficiente como para poder apoyarles? No. Y ráscate con tus uñas, ¿no? Y han tenido que salir adelante por sí solos. Bueno, entonces eso la Biblia me lo eleva a un nivel de orfandad. Es igual. Tienes a tu papá, a tu mamá, pero por cuanto renunció, permitió que fueras dañado, lastimado, abandonado, desamparado, te faltó, se rehusó. Es el mismo nivel de estar huérfano. Y entonces viene ese vacío sin respuesta que nos decía la palabra ayin, ¿verdad? Que es huérfano literalmente. ¿Por qué permitió eso mi mamá? ¿Por qué mi papá no me escuchó? ¿Por qué no me creyó? ¿Verdad? Porque a veces pasa que sí hablan los niños a tiempo y oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Dime la verdad. Y no, pues es que tal persona me tocó, etcétera. No, estás mintiendo. Son cosas que han pasado. No estoy juzgando cosas que han pasado. Quizá usted lo vivió. Pero entonces vea cómo Dios en su mente dice, bueno, esa situación drástica, porque es una situación drástica, mala, te va a llevar a dos cosas. Hacerte una persona mala y autojustificarte, o si recibes un espíritu de adopción de parte de Dios, entonces es lo que dice Salmo 27:10. Y si aunque eso pasara, dice Dios, Jehová me recogerá. Esa palabra recoger es la palabra asaf. No cheque si era el mismo nombre de asaf, pero ahí lo busca usted. Pero esa palabra que usa aquí, asaf, me dice es reunir con un propósito. Entonces cuando yo ya pasé una situación mala, pero vengo buscando a Dios, recibo ese espíritu de adopción de Dios, entonces Él me Él me da un propósito. Decir, mira hijo, eso fue malo, eso es doloroso, eso va a tomar tiempo sanar, quizá ahí va a estar la cicatriz. Pero tienes a partir de ahora, a partir de ese espíritu de adopción, un propósito. Vea que esa palabra, dice, con todo Jehová me recogerá, va a dejar atrás. Dice, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo. Sin Cristo, claro, usted va a poder salir, va a poder avanzar, ser una persona exitosa, pero vea que la palabra huérfano es un vacío sin respuesta. Va a tener algo ahí de que no tiene una respuesta. Ese vacío es Cristo. Ese vacío, la respuesta es Cristo, solamente lo va a llenar, ¿no? Dejar atrás, restaurar, sanar, y me gustó mucho esta última, vendimiar, ¿no? Porque entonces es como un racimo de uvas de que, aunque usted se pueda ver que avanzó en años, desaprovechó el tiempo, etcétera, pero una vendimia, la vendimia es específicamente para hacer vino, ¿no? Entonces dice, bueno, no importa que sea una pasita,
Bueno, o la usamos de pasita o la usamos para vino, ¿no? Aunque esté mayugadita. Obviamente va la calidad, pero en fin, el punto es de que Dios nos da un propósito que todo lo malo que hemos vivido queda atrás y Él lo puede tomar y usarlo para hacer algo bueno, algo productivo. Ese es el poder de Dios, ese es el espíritu de adopción, por eso le puse ahí cómo opera el espíritu de adopción. Luego me dice que este Mardoqueo crió a Hadasa, esa palabra criar es a la palabra Amán, y me dice, Mardoqueo la levantó, la mantuvo, la crió como un padre o la crió como un enfermero, de una de dos. Si estás enfermo, a veces uno, sobre todo los que ya vamos avanzando en años, decimos, ¿y quién me va? Bueno, no que uno anda buscando quién no va a cuidar, pero uno dice, ¿alguien será capaz de cuidarme? De limpiar mis necesidades. O sea, si me llevo a ensuciar porque no uso pañal, ¿alguien va a tener ese amor y ese cuidado? Bueno, ser criado para Dios implica eso. Criado como enfermero. O sea, no importa, yo estoy aquí para atenderte. ¿Qué necesitas? Que te mueva de posición, que te dé tus medicinas a tiempo, que te esté limpiando, que te ayude a bañarte, a pararte, a hacer tus terapias, porque usted lo puede ver, o sea, o quizá le tocó vivirlo. Gente que cuando cayó en algún estado de enfermedad o de desgracia, la gente que estaba a su alrededor los abandonó. Dice, no, pues es que ya no eres igual, ya no eres la misma persona. Y los abandonan, ¿va? Que Dios nos guarde de hacerlo también. Pero entonces me dice, criar es ser genuino o certero, ¿va? ¿Sabes qué? O sea, esto te va a ayudar a esto. Sí, te voy a exigir, pero es con esa meta. O sea, quien se dedica a las artes, al deporte, a un alto rendimiento, obvio que te van a exigir, va a haber momentos en que vas a querer llorar, tirar todo, cambiar, ser como los demás, pero a la larga tú vas a ver el resultado, ¿no? Por eso dice ahí, certero. Entonces, criar es ser certero. Esto es lo que tú necesitas. Me dice aquí ir a mano derecha, tener un ayo, hacerte confiable, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. Pero luego dice el mismo texto de Esther 2.7, dice, lo adoptó. Esa palabra es la kaj, y entonces aceptar, acercar, admitir, alejar, limpiar, en fin, tomarte, te digo, en el nivel horizontal, decir, mira, aquí hacia los hombres no te va a faltar un padre, una madre. Obviamente el espíritu de adopción nos los da a Dios, ¿va? Dios como padre, Él es el que nos lo da. Porque puede ser que por las cosas que vivimos tenemos un trauma, uno de los muchos traumas de los que se tienen hoy día, es así como una relación con los padres y entonces uno no puede ver a Dios como padre. Pero aún eso, por el espíritu de adopción, Dios lo puede arreglar. Vamos a avanzar. Vemos también entonces, le ponía ahí en el apunte principal que mientras que el espíritu de esclavitud, vamos a ver que te etiqueta, el espíritu de adopción te da un nombre nuevo, mire. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto, o sea, es amén, amén, o en verdad te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En verdad te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A la mujer adúltera, a la que no le lanzó la piedra, no le dijo que no era adúltera, ¿va? Le dijo, no te condeno, pero no peques más. Entonces sí había cometido adulterio, ¿va? Ya hemos hablado de los pormenores de la historia, de qué faltó y etcétera, pero de que reconoció la mujer que había pecado, reconoció que sí lo merecía, ¿no? Bueno, el punto aquí es que el espíritu de esclavitud dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo quiero preguntarte a los que están aquí, a los que están allá o que se dieron tiempo de oír este mensaje, ¿cómo te dice la gente? No me refiero a tu sobrenombre, a mí me dicen chila, ¿va? Chila, chilango, chilaquil, ok. Pero quizá seamos conocidos de la roba maridos, el asaltacunas, el marihuano, el teporochito, el borrachito. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace el espíritu de esclavitud. Es que es lo que eres, es tu realidad. ¿O lo vas a negar? Y en nuestros tiempos, bueno, se podía hablar de eso abiertamente, hoy ya no tanto, ¿ah? El amanerado, afeminado, etc. Pero entonces el pecado te etiqueta. El gadareno, el endemoniado, la adúltera, el adúltero, el fornicario, el publicano, pecador. Eso es lo que hace el espíritu de esclavitud. Y entonces cuando uno se lo dicen, quizá igual desde chiquito, pues ¿qué va a pasar? Que uno va a terminar cediendo, ¿eh? Pues sí, es cierto, pues no he cambiado en años. Aquel agua loco, ¿ah? Sí, soy un teporochito, sí, soy esto, soy aquello. Otros caen en pandillas, ¿verdad? Porque dicen, bueno, es que es mi única familia, y aunque saben que están delinquiendo, dicen, bueno, pero es mi familia, ¿no? Bueno, esclavo es del pecado. Fíjese que la adopción en la Biblia nos deja ver ahí en Éxodo 10, por su parte, a Moisés. Usted sabe la historia que
Faraón había dado el decreto de que a todo niño varón, o sea, es algo viejo eso de matar a los niños, del feminismo es viejísimo, desde los tiempos de Egipto. Decían, si es niña, dejadla, y si es varón, echarlo al río, que se lo coman los cocodrilos, ¿verdad? Bueno, no sé si hay cocodrilos, pero que lo echaran al río. Y entonces, usted sabe la historia, la mamá Jocabed se hace una cestita, de hecho de ahí toma el nombre de la cestita, Moisés, los Moisés. Y entonces lo pone cerca de donde está la hija de Faraón, lo rescata. Entonces dice, cuando el niño creció, entonces se acuerda de lo que le dije de criar, adoptar en cuestión de Esther, cuando el niño creció, entonces cuando él se le borró su pasado, lo proyectaron, etcétera, lo alimentaron. Dice, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó que es un equivalente a adoptar, lo prohijó, pero dice, le puso por nombre Moisés. ¿Por qué? Porque significa porque de las aguas lo saqué, ¿no? Entonces vea que entonces la adopción sí te va a dar un nombre. Pero no le puse la cita, va a disculpar, pero busca en casa Apocalipsis 2:17. Y dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿No quisiera usted que a pesar de que aquí le decían el teporochito, la destruye hogares, la roba maridos, la otra, etcétera, pero que por haber recibido ese espíritu de adopción hoy, llegue allá y que a lo mejor aquí no le van a cambiar el nombre, pero que llegue al cielo y que diga, eres de los vencedores, eres de las vencedoras, mira, aquí está esta piedrecita. Nadie conoce ese nombre sino solo tú y yo, porque dice solo el que lo reciba, ese es tu nombre nuevo. Ya no eres teporochito, ya no eres la roba maridos, ya no eres el infiel, la buena para nada, la inútil y todo lo que le puedan decir. Ahora eres esto. A partir de aquí, ese es tu nombre nuevo. ¡Wow! Eso solo lo hace el espíritu de adopción. En lo literal, en la Biblia, los nombres tenían que ver con la situación del nacimiento, con la proyección de vida. Y usted sabe que hemos visto en otro momento cómo se ministraron los nombres, ¿verdad? Cuando Raquel da a luz a Benjamín, ella le pone Benoni, porque es hijo de mi tristeza, porque dice claramente en la Biblia que partió. Cuando dio a luz, partió, murió. Pero entonces el padre dice, no Benoni, Benjamín será su nombre. No es hijo de la tristeza ni de la desgracia, sino hijo de la diestra. Y cambia toda su proyección de vida, ¿no? Es lo que pasa también con el espíritu de adopción. Mientras que el mundo y el pecado te van a etiquetar, Dios dice, no, bueno, si tú quieres creer lo que el mundo te dice, como a la mujer adúltera, no digo que no eras adúltera, no digo que no seas teporochito, no vamos a decir que no lo has hecho, porque no puede declarar por inocente Dios al culpable. Amén. ¿Sabes qué, Señor? Sí lo hice. Pero si tú me das la oportunidad, yo quiero tener un nombre nuevo. Ah, muy bien, hijo, qué bueno que lo decidiste. Y precisamente fíjese que esa figura de Moisés es una figura del bautismo. Obviamente nos habla de cuando atraviesa el Mar Rojo, pero sigue siendo el bautismo, ¿eh? Cuando lo sacan de las aguas, le dan un nombre nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recibirlo por la fe y en el momento que tengamos oportunidad proceder al bautismo literal, para que entonces Dios haga algo nuevo con nosotros. ¿Amén? Vamos a avanzar. Luego fíjese que, algo le puse aquí, después se lo comento. Vamos a avanzar. Lo vamos a ver cuando le puse ahí, te subyuga o te da alegría, es el último, te subyuga o te da alegría. Dice Gálatas 5:1, la tercera idea, la letra C. La tercera idea dice, no estéis otra vez, vea que dice otra vez, ¿eh? No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez, lo anterior dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Ok? Entonces vea cómo la esclavitud, si me preguntara qué herramientas tiene, dice la Biblia que tiene un yugo, ¿no? Un yugo, por eso le puse ahí, te subyuga. Esa palabra yugo es la palabra 2218, seunumi, por eso mejor la opción yugo, ¿verdad? Que seunumi, así como, no le entiende uno, seunumi. Me dice que obviamente se entiende que es en los animales, ¿verdad? Cuando tienen para arar la tierra, la yunta, entonces el palo que les ponen, ¿verdad? Pero me dice el concepto, es un travesaño de la balanza que conecta los platos. El yugo en la Biblia es travesaño de la balanza que conecta los platos. ¿Sí me entiende la idea de la balanza? Las balanzas, o sea, como cuando usted ve el concepto de justicia en internet, pues ponen un palito así en medio y dos platos, ¿verdad? Entonces dice, yo quiero 1 kilo aquí, lo tengo que aquilatar, ¿verdad? Voy a poner una pesa de 1 kilo aquí, y entonces lo que yo ponga aquí
va a estar al nivel y uno ve si le falta o le sobra, ¿no? Eso es. Eso es la idea del yugo en la Biblia. Por eso nos dice a los jóvenes, bueno, a los que no son casados, le dice, no os unáis en yugo desigual. No tome sus valores. No tome sus valores, ¿no? Porque es algo que hace la esclavitud, que te da, esa palabra vencido, no se lo dije, significa que te dan un valor menor. Ser vencido en la Biblia, la palabra que usa segunda de Pedro, cuando lo mencionamos, es darte una calificación menor. Entonces, por eso que hay jovencitas cristianas de, no, mamá, pero es trabajador, mira, no tiene vicios, ajá. Pero después se voltea y, mira, y eso que eras cristiana, y mira, te da una calificación menor de la que Dios te estaba dando. Y también a los hombres, ¿no? Una calificación menor. Entonces me dice la Biblia, me alerta, me advierte, me dice, el espíritu de esclavitud te va a subyugar, es decir, te va a cambiar los valores. Cosas que para ti valían en Dios, era bonito estar el domingo en la iglesia, que tus hijos no dijeran malas palabras, no tener vicios, te uñas en un yugo desigual y entonces cambia el sistema de valores. Estás loca, hombre, exagerada, exagerado. No, y ¿sabes qué? Hazle como quieras, ¿no? A mí mi mamá me dijo que hagamos esta fiesta y la vamos a hacer. No me importa si quieres o no, ¿verdad? ¿Por qué cambió el sistema de valores? Bueno, es lo mismo a los sistemas del mundo. Entonces, tú puedes tener el sistema de valores de Dios y regocijarte y saber en tu espíritu y en tu corazón que estás haciendo lo correcto, o simplemente ser vencido, que te cambien ese sistema de valores y a pesar de que tú tengas la capacidad de tener un nivel mayor, simplemente tú mismo subyugarte, ¿no? Por su lado, vea que el espíritu de adopción me dice, ahorita le digo por qué le puse esta cita de Isaías 66:12, dice la Biblia, le quité una partecita ahí pero no le afecta, dice, porque así dice Jehová, en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Porque así dice Jehová, en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Para los que apuntan, tengo dos referencias. Génesis 33, dice la Biblia, dice, dará a luz sobre mis rodillas y tendré hijos de ella. Entonces, en el tiempo antiguo era una de los usos y costumbres de aquel tiempo, cuando había una mujer estéril, entonces no entiendo muy bien cómo le hacían, pero sí entiendo que se ponía, a la hora de concebir, la otra recibía al niño en sus rodillas y litúrgicamente, ceremonialmente, ritualicamente. Era un ritual así como para decir, bueno, eres mi hijo, ¿eh? Ahora es mío, tú lo diste, pero yo lo estoy concibiendo, ¿no? Por eso dice, dará luz sobre mis rodillas y tendré hijos de ella. Génesis 53 también nos dice que José, dice, crió aún a su tercera generación, dice, sobre las rodillas. Entonces las rodillas era tanto para reconocer a un hijo, adoptarlo, por eso lo puse aquí en el espíritu de adopción, o criar, ya vimos lo que es criar, ¿verdad? Eso es criar. Entonces dice la Biblia, en cuanto a Dios como Padre, dice, Dios en sus rodillas te mima, vas a ser mimado, o sea, tal cual es un cariñito, etcétera. Esa palabra mimar, que me vengo aquí, se me perdió mi flechita. Esa palabra es la palabra shah. A ver si no se mueve, así se mueve para otro. Encuentro aquí mi flechita. Bueno, es mirar con agrado, alegrar, contemplar. Pero entonces aquí también le tengo que decir que así como es para hacerte cariñitos, decirte cosas bonitas, eso es un mimo tal cual, también es una contemplación de si uno está haciendo algo malo, ¿no? Ser criado en las rodillas es de, Dios nos va a ver y va a decir, pues estoy viendo y no me agrada lo que estás haciendo. Entonces, el espíritu de adopción, entonces dice la Biblia, ¿verdad? Dios azota al que recibe, al que adopta por hijo, lo azota. Dice, porque qué padre es aquel que a su hijo no corrige, es que no lo ama, sino que lo está tratando como un bastardo, es algo bien fuerte. Pero entonces, para que no se vaya con, ay, sí, yo quiero que el Señor me mime en sus rodillas. Bueno, le tengo que decir la contraparte, ¿verdad? Es tanto para lo bueno como para cuando uno hace algo malo. Esa palabra Shah 8173, ahí la puede buscar. Y mire, entonces vamos a hacer un repaso, ¿no? Entonces, Romanos 8:15 me dice, no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. ¿Cómo opera la esclavitud? Un sometimiento, un temor, autojustificación, etiquetado, subyugarme. Pero me dice, has recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué me da ese espíritu de adopción? Me da un derecho, yo voy a decidir, ¿verdad? Me da el derecho, me da el perfecto amor de Dios. En vez de que las circunstancias me transformen en una persona mala, yo voy a ver una oportunidad por ese espíritu de adopción. Tengo la esperanza y la promesa de recibir un nombre nuevo, de que no me quede en lo que en mi pasado yo hice. Ciertamente lo hice, pues ya lo hice, ¿verdad? Ni modo. Aquí abajo no lo vamos a borrar. En el libro de Dios ahí sí, ¿verdad? Dice, yo borraré sus pecados. Nombre nuevo. Y al ser criado en las rodillas, al adoptarme,
pues me va a poder ir connotando, denotando, ¿verdad? Manifestando cuando estoy haciendo las cosas bien. Bien, hijo, bien, buen siervo y fiel. En poco fuiste fiel, en mucho te pondré. Bien, me has agradado, ¿verdad? Por cuanto eso hiciste, no me rehusaste, ahora sé que temes a Dios. Ahí usted puede ver esa línea. Y entonces vamos a ver lo práctico, ya cómo cerramos, ¿verdad? ¿Y cómo le hago? Bueno, Gálatas 4:6 me dice la Biblia, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. No sé si ve lo fuerte de este pasaje. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Es como si ese mismo espíritu de Cristo por el cual Él dice que estuvo sujeto a sus padres a los 12 años, por el cual Él decía, mujer, mi hora no ha llegado, pero ok, lo voy a hacer. Lo que a veces nos falta, ¿no? De someternos, de agradar al Padre. Ese mismo espíritu que estuvo en Jesús va a venir a nosotros. Porque Él vivió como hombre, dice que Él renunció. No estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Lo que vivió, como dijo Pablo, ¿eh? Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Wow, entonces eso ¿cómo es? Tener el Espíritu, no solamente es, bueno, aquí no lo está diciendo, aunque es el Espíritu, porque está con mayúscula el Espíritu Santo, pero quiero que entienda la figura que me dice, no solamente es que veas el Espíritu Santo, sino que es el Espíritu mismo de Cristo, el Espíritu de su Hijo morando dentro de ti, por el cual tú vas a poder acercarte a Dios en medio de cualquier circunstancia que vivas y clamar y decirle, Abba, Padre. Y quiero mostrarle 4 cosas como opera ese Espíritu del Hijo. Perdón que otra vez la letra está chiquita, pero es que no quería ocupar tres diapositivas, ¿no? Entonces, para los que apuntan, voy a leer Juan 5:19, Juan 12:49 y Juan 8:29. Juan 5:19, Juan 12:49 y Juan 8:29. Entonces, ¿cómo es la operación del Espíritu de su Hijo? Mire, dice Jesús. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, amén, amén, en verdad te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ¿cómo voy a saber que no tengo el espíritu del mundo, el espíritu de esclavitud, sino el espíritu del Hijo dentro de mí? Que yo voy a ver al Padre. Le dijo Tomás a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Tomás, hace tanto que camino con vosotros y no me habéis conocido. Dijo Jesús, Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, dice la Biblia, en Jesús, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, nos referimos al carácter, ¿verdad? Porque no todos vimos a Cristo, ¿verdad? Así como, bueno, entonces yo no conozco al Padre porque no vi a Jesús físicamente, no. Nos habla de sus características, ¿verdad? Dice, como Padre, dice, los que me diste, así como los amó al principio, los amó hasta el fin, nada les faltó, lo que va a hacer al Padre. Pero hay una que estoy viendo. Dice, por cuanto está a mi diestra, y veía constantemente a mi Señor. Entonces no quisieras que en medio de tu situación difícil y de pecado, porque a lo mejor sí has pecado, pero poder ver al Padre y que a mí me sorprendía cómo Jesús mismo, ahorita que está en moda ese tren, ¿verdad? Que dice, escuchamos, no juzgamos, pero cómo Jesús en algunas de sus predicaciones dijo, yo no te juzgo. Tienes quien te juzga, la palabra en la que has puesto tu confianza. Los católicos que van a misa cada domingo, esa palabra te va a juzgar en el día postrero, porque es la misma Biblia. El mensaje va a ser, salvo algunas cosas, el mensaje central de Cristo, ahí está, lo que tenías que santificarte, ahí está. Entonces, si no lo has hecho, dijo Jesús, yo no te juzgo. Pero la palabra en la que pusiste tu confianza, tu fe, esa te va a juzgar en el día postrero. Wow. Lo que ve hacer al Padre. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cómo va a operar el Espíritu de su Hijo en mí? Que me va a abrir el oído para yo oír al Padre. ¿Cuántas veces no quisiéramos una respuesta de Señor, ¿qué hago en este asunto? No quisiera tener un canal abierto con Dios de, ahí está o simplemente un versículo que ha leído, pero que cobra vida, que dicen los caminantes de Emaús, ardía mi corazón cuando me citaba la palabra, la escritura. Eso es que Dios te hable. Que tú puedas leer, abrir tu Biblia y me está hablando, es justamente la palabra que estaba necesitando, Señor, gracias. Pero si no buscamos, si tenemos un espíritu de esclavitud que nos condena, ¿no? O sea, vamos a poder leer las promesas y vamos a suspirar de, pues sí, pues eso es para los que se portan bien, para mi pastor que está cerca de Dios, para los predicadores, pero yo qué esperanza, yo cuándo podría, llore por mí. No, es para ti también. Pero tienes que tener el espíritu de su Hijo dentro de ti, para que entonces puedas oír, dice y entonces eso que oyes, lo vas a hablar, ¿no? Porque entonces dice, creí, por tanto hablé, la fe viene por el oír la palabra. Entonces,
Así como oigo, pues también si eso dice el mundo, eso me dices tú, pero ¿sabes qué? Dios me ama, punto. Como dijo aquel, ¿verdad? Yo solo sé que era ciego y ahora veo, porque le preguntaba muchas cosas, pero ¿cómo le hizo? ¿Quién fue? Mira, yo no sé, dijo aquel, ¿verdad? Yo nada más sé que era ciego y ahora veo. Hay cosas que, si Dios nos permite entenderlas, que bueno, pero hay cosas que simplemente el hecho de que yo antes me sentía mal, condenado, desechado por el mundo, ustedes me abandonaron, pero mira, Dios, a pesar de mi realidad, Él mostró su amor para mi vida. Y ahora lo veo, ahora le oigo y ahora puedo hablar de eso. Y Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cómo vas a saber que tienes el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo? Yo hago siempre lo que le agrada. Ya no vas a pecar igual, vas a decir la mala palabra y, ay, no, ya no puedo. Me siento mal, tengo ganas hasta de vomitar si quiero decir grosería. El levantar una jarra de alcohol, iba a decir, pero sí, ¿va? Una jarra, etcétera, ¿no? De andar ahí de Cusco o de Cusca, bueno, ahí va a estar el Espíritu guardándote, dice, porque yo hago esto no le agrada. ¿Qué haces aquí? ¿Para qué viniste? Ya no, te lo digo así, ya no te va a gustar, tú mismo te vas a dar cuenta. Operación del Espíritu de su Hijo, ver, oír, hablar, hacer lo que al Padre le agrada. ¿Y cómo lo hago? Juan 1:10, con este terminamos. Dice Juan, hablando de Jesús, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció así como hoy día. Ahí está Cristo para cualquiera que le busque, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Él vino a dar su vida por la humanidad, vino en su tiempo allá con el pueblo judío, los suyos no le recibieron, pero el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros o cuántos de ustedes, cuando le preguntaron a su papá o a su mamá, ¿por qué te casaste con mi papá o mi mamá? Dicen, pues por tu culpa, ¿no? Fueron un accidente. Pero para Dios no hay accidentes. Y estás aquí, tienes vida. Por eso dice Juan, este no es engendrado de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te habías puesto a pensar que Dios quería que nacieras? Ay, ¿por qué no me hizo más bonito, más bonita? Bueno, para Dios eres hermoso, eres hermosa. Y entonces no solamente eso, sino que vimos toda esta mañana, todo este día, como dice Dios, no escatimó a su propio Hijo, no escatima hoy día enviarte el mismo Espíritu de su Hijo, para que puedas conocer lo que Cristo conoció. El Padre me ama, no estoy solo, siempre hago lo que hoy necesitas, solo el Espíritu de Cristo te lo puede dar, solamente. ¿Qué tienes que hacer? Dice ahí, recibirle, dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Crees en Él? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Que su sacrificio te sustituyó en la cruz. Sí, yo sé que la paga del pecado era muerte. Yo sé que Dios no le va a hacer al loco de, sí, si eres un adúltero, si eres un teporochito, si eres aquello, si cobras, ¿verdad? Si vendes amor. No lo va a negar. Pero me dice entonces ahí, los que le recibieron, lo creo, o sea, creo que por eso murió en la cruz, que murió, fue sepultado y al tercer día se levantó de los muertos. ¿Crees en su nombre? Sí, Jesús el que se levantó de los muertos, sí. Entonces a esos les da el derecho de ser hechos hijos de Dios, que vimos que es por un proceso de adopción, que es la otra parte que no hablamos, ¿va? El apolotrusis. O sea que entonces ahorita vamos a seguir viviendo en este cuerpo y vamos a seguir batallando, pero eso es una redención completa, ese es otro tema que lo podremos tratar después. Ya tiene un fin. No quisieras recibir ese espíritu de adopción dentro de ti, ya no andar como huérfano en este mundo. Quizá te digo, tienes papá, mamá, pero quizá te abandonaron, te rehusaron, te lastimaron, permitieron que fuera lastimado. Dios no quiere eso. Dios esta mañana quiere, acuérdate que criar, adoptar es sanar, dejar atrás, decir, ya hijo, o sea, lo malo es malo, ya, déjalo y ven, dice, lo que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, que todas sean hechas nuevas hoy. Y así como estás, voy a pedir que cierres tus ojos y hables con Dios. O sea, no es algo místico, lo tengas abiertos, pero habla con Dios. Dile, Dios, quieres levantar tus ojos al cielo, dile, Dios, yo he sido un huérfano. Yo no tengo a mi papá, a mi mamá, o aunque los tengo, quizás sí me abandonaron, me lastimaron. Al meditar en tu palabra, Señor, me puedo dar cuenta cómo el mundo me ha etiquetado, Señor, cómo el mundo me ha llenado de temores,
como quizá hoy día no lo he confesado, tengo cosas ocultas, cosas guardadas que he escondido, secretos que no he manifestado y tengo miedo de ser descubierto, descubierta. Señor, me he autojustificado, tú sabes mi realidad, sabes por qué soy como soy, por qué soy mal hablado, por qué tomé este vicio, quizás ahí donde me escondo, donde el salir de la casa es para no agredir a los que están ahí, es una manera de protegerlos si no me entienden, yo no lo sé. Tú puedes decir, Señor, tú sabes cómo me ven, cómo me señala el mundo, cómo me he etiquetado en mi error, en la mamá soltera, en la robamaridos, en la destruye hogares, en el asaltacunas, quizás de alguna manera chusca hoy día, pero igual puede ser el sugar daddy, la sugar mommy hoy día de alguien, y no has parado de ver si a Dios le agrada o no. De como le dijo aquella mujer, 5 has tenido, 5 maridos has tenido, y el que ahorita tienes no es. Tú sabes cómo estás. Y sabes cómo eso te ha esclavizado. Y veíamos que esa palabra huérfano dice es un vacío sin respuesta. Es decir, al final tengo dinero, tengo casas, tengo lujos, tengo lo que quiero, pero sigue habiendo ese vacío, Señor. Yo ya no quiero caminar con ese vacío dentro de mí. No, si tengo la oportunidad de recibir el espíritu de tu Hijo y ser adoptado y ser reconocido. Y yo nunca lo había pensado, Señor, pero Isaías 66 dice, tú dijiste que iba a ser criado en tus rodillas. Que me puedas contemplar y en vez de desagradarte, que pueda agradarte, que me puedas tú reconocer que he hecho lo bueno, tú que ves en lo secreto, tú que ves lo que nadie ve, Señor. Que tú hoy puedas reconocerlo en el corazón, en el espíritu de aquellos que están oyendo esta palabra, Señor, y hacer que todas las cosas sean hechas nuevas. Porque tu palabra lo dice, que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, Señor. Aquel que está necesitando esta palabra, Señor, aquel que le ha ardido su corazón con esta palabra porque no es mía, es tuya, Señor. Tú eres el dador de la vida. Tú eres el que va a tener a bien enviar a ese espíritu del Hijo para que podamos clamar esta mañana, Abba, Abba, Padre. Que podamos reconocer, sí, ya no estoy solo, ya no tengo quien no me ayude, sino al contrario, a partir de hoy tenemos ese Dios que dijo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Señor, que como dijo David, aunque mi padre y mi madre me hayan dejado, yo sé que con todo tú me recogerás, tú me vas a dar un propósito, tú me vas a sanar, tú me vas a dar una vida nueva. Pero hoy es el día. Hoy es el día de dejar todo atrás y que enfrentarnos que a pesar de que al salir de este lugar, al pararnos de esta oración, la gente nos siga viendo como las mismas personas hipócritas, Señor, pero que para ti haya un cambio. Que tengamos en nuestra certeza, como dice tu palabra, que tu espíritu le dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que tenemos la esperanza de que vamos a recibir un nombre nuevo, que tú mismo nos vas a dar y que solamente nosotros vamos a conocer delante de ti, que tenemos un valor para ti, que no somos un accidente, que no somos fruto de una noche de pasión, que somos algo más para ti, porque tú has permitido que lleguemos hasta este momento, Señor. Pero solo vamos a encontrar propósito en ti, un amor en ti. Solamente tú nos vas a llenar de alegría el corazón, Señor. Haz tu obra en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, que sea hecho conforme a tu palabra, Señor. Conforme a tú lo has dispuesto, conforme a tú lo has trazado y conforme cada persona que ha oído este mensaje lo está necesitando, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Gracias por todo. Amén y amén. Nos despedimos de las transmisiones.